Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a tocar un tema muy importante. Tiene que ver precisamente con los sonidos que emitimos nosotros en nuestro idioma, en el lenguaje. Precisamente la diversidad que existe en los sonidos variados es que tenemos que hacer pues la diferenciación. Vamos viendo cómo se da este proceso. Me viene a la memoria, por ejemplo, un caso entre estudiantes chilenos. Lo digo esto por un caso muy especial que tiene que ver con la moneda. En Chile todavía me parece que utilizan el peso, ¿sí? Y esto vale para hacer el ejemplo. En este caso, un joven estudiante se le acerca a su amiga y le dice, por favor, dame un beso. Y la chica se le acerca y le da, pero una moneda que es un peso, le da un peso, no el beso. Entonces, se dan cuenta de esa pequeña fonema, el fono, vamos a adentrarnos en lo que es fonema, fono, ¿no? En la fonética es lo que vamos a ahora pues estudiar un poco. Empezamos con el tema, fonética. Quizás es un tema puede ser complicado, no sé, vamos viendo a medida para algunos estudiantes que no tienen cierta base, pero vamos a tratar de hacer un poco simple en este caso, ¿no? ¿Qué cosa es la fonética? Vamos a ver. En este caso nos dice que es una rama de la lingüística, ¿sí? Una rama lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla. Es decir, estudia los sonidos materiales o concretos llamados también articulados. ¿Qué quiere decir? Es decir, en todo caso, cuando estoy pronunciando la palabra peso y beso que se mencionó, pues ahí hay una figura diferente en el modo de la pronunciación. Y eso es lo que de alguna manera vamos a marcar. Además nos dice que su mínima unidad de estudio es el fono. El fono, vamos a ver en el punto de adelante qué cosa será el fono. Pero hay que tener muy claro qué cosa es la fonética. Entonces es una rama de la lingüística que los sonidos materiales, es decir, lo que vamos a expresar cada uno de nosotros en un momento determinado, ¿no? El fono, ¿no? Lo que se ha mencionado. Es la materialización del fonema a través del aparato fonador. Es decir, ahorita vamos a entrar en qué cosa es el aparato fonador, ¿no? Y se representa entre corchetes. Ojo, bien claro, lo que acá tengo señalado, eso viene a ser los corchetes. Y generalmente las letras que nosotros conocemos de nuestro abecedario, nosotros cuando colocamos cualquiera de ellos, en todo caso, eso es la representación de un fono, no de una letra, no de una grafía, sino la representación del sonido propiamente. ¿Sí? Ojo, acá me dice, significa que hablamos de un sonido concreto, material, y no de un fonema. El fonema simplemente es la representación del sonido. El fono va a ser, en todo caso, la exposición de ese sonido, la materialización, cuando nosotros hablemos, marcamos la diferencia en cada uno de ellos. Vamos a ver, en este caso, las vocales. Hay vocales y consonantes. Hoy nos vamos a centrar simplemente en las vocales. Las vocales tienen sonidos específicos. Nosotros para emitir las vocales, por ejemplo, la abertura de nuestra cavidad bucal es total. Nada impide que nosotros podamos pronunciar esas vocales, ¿no? A, E, I, O, U. No hay ningún impedimento, el aire sale fluidamente, fácilmente, lo que hace pues que podamos pronunciarlo e identificarlo fácilmente. Vamos a ver cómo se localiza, de acuerdo al punto de articulación. El punto de articulación, vamos a ver, voy a explicar de manera más simple, es que tiene que ver con la posición de la lengua, ¿no? Con respecto a la cavidad bucal. De esta manera se entiende más fácil. Dice, se refiere a la parte de la boca donde se articula, ¿no? Donde se articula. O sea, cuando nosotros pronunciamos las vocales, ¿a qué lado de la cavidad bucal se va a proyectar la lengua? ¿No? Dice, pueden ser anteriores, la E, la I, que es antes, cuando va adelante la lengua, la E y la I. Medio central, si nosotros pronunciamos, por ejemplo, la A, medio central es la parte baja, A está abajo, ¿no? Ahorita vamos a ver un gráfico. Y luego tenemos las posteriores, que vienen a ser la O la U, o sea, en la parte, su propio nombre indica, ¿no? Atrás, posterior, vamos a encontrar esas vocales. Ahora, por el modo de articulación. El modo de articulación tiene que ver, en todo caso, ya no cómo se proyecta la lengua hacia
a una parte de la cavidad bucal, sino en la abertura que tiene prácticamente la cavidad bucal, la boca, ¿no? En este caso, se refiere a la abertura de la boca al pronunciarlos. Pueden ser de abertura máxima o abierta, ¿no? Como la A, por ejemplo, y de abertura media o semiabierta, con la E y la E, y de abertura mínima o cerrada la I y la U. Ojo, acá hay que hacer hincapié en un aspecto muy importante. Cuando estudiamos en una parte, digamos, de la fonética, estudiamos cuáles son las vocales abiertas, todo el mundo dice A, E, O. ¿Cuáles son las cerradas? I, U. Pero acá está específicamente marcado que la E y la O no son propiamente abiertas, como se les conoce, ¿no? Sino que dice abertura media o semi-abierta, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Y ahora vamos a conocer al triángulo de Helva. Anteriormente se ha mencionado, que es el triángulo de Helva, más o menos es el posicionamiento que tiene la lengua, ¿no? En comparación con las vocales, en relación con las vocales. Vamos ubicando cómo están. Hemos visto, por ejemplo, estos cuadros que hemos mencionado. Vamos a verlo acá de una manera. ¿Cómo se clasifican? Por ejemplo, el triángulo de Helva va a formar acá, de anteriores hasta acá al centro, a las posteriores, se va a formar un triángulo, ¿no? Que lo estudió Helva, precisamente. Y acá lo podemos ubicar también, ¿no? En la posición, por ejemplo, la I sería una anterior cerrada, ¿no? Lo vamos a ubicar acá. Si ustedes gustan, también lo vamos a ubicar, es lo mismo que está acá. Y la U sería una posterior cerrada, ¿no? En línea acá cerrada. Mientras que la E sería una anterior semiabierta, lo tenemos, anterior semiabierta, y la O sería una posición de posterior semiabierta. Mientras que la A es central abierta total, porque llega hasta abajo la lengua, en todo caso. Esta es más o menos la figura que tenemos acá. Anterior, ¿no? Está antes y posterior. ¿Vale? Después lo vamos ubicando. Esto es muy importante, interesante para más o menos ubicar la relación, cómo se va a identificar las vocales en la lengua, ¿no? Un seguimiento, digamos. Veamos ahora. Es lo mismo acá, ¿no? Estamos deslembrando un poco. Sí, es el punto en común que vamos a tratar, pero se refiere, por ejemplo, la A. En la articulación corresponde al fono A, ¿ok? La boca y los labios se abren más que en cualquier otra articulación y la lengua se mantiene plana y en reposo en el centro. Si ustedes ahorita de su posición en que se encuentran, por ejemplo, abren, pronuncian, mejor dicho, pronuncian. Al pronunciar nosotros la A, ojo, estamos usando un fono, el fono. Normalmente nosotros hablamos de la letra A, correcto, como parte de la grafía. Es una grafía, pero al momento de pronunciarlo, eso se llama fono, ¿no? Y por cada vez que hablemos de un fono, lo vamos a representar, repito, con unos corchetes. Entonces, ¿qué me dice? Que la A está en el reposo y en el centro, en la parte de abajo. Cuando nosotros contamos A, por ejemplo, está en la parte de abajo la lengua, ¿no? Ni siquiera se eleva mucho en este caso. Posteriormente tenemos las letras, los fonos e I, ¿no? Para los fonos, dice el dorso de la lengua, la parte central de la lengua, por decirlo así, se aproxima al paladar. Cuando tú alzas la lengua y pronuncias la E, por ejemplo, en la parte superior de la cavidad bucal, eso va a ser de cosa el paladar. Y los labios forman una abertura alargada, ¿no? Por ejemplo, decimos E, I, ¿no? En ese caso, pues, la aproximación que hace la lengua en la parte superior de la cavidad bucal, ahí estamos hablando entonces del paladar. ¿Ok? Y finalmente tenemos lo que viene a ser la U y la O, ¿no? ¿Qué cosas nos vamos a encontrar con estos fonos? ¿No? La parte posterior de la lengua se aproxima ligeramente al velo del paladar. Es decir, tú pronuncias la U y la O, ¿no? La parte posterior está el velo del paladar un poco más para atrás, ¿no? Y ligeramente dice, el velo del paladar y los labios forman una abertura redondeada. Correcto. Entonces, lo que hemos nosotros enfocado en este punto es lo que hemos visto en el cuadro anterior, en el gráfico donde está el triángulo de Helva. Bien, de esta manera vamos a cerrar con la figura del aparato fonador. Acá tenemos una tarea previa para ustedes que consiste en que la próxima semana ustedes ya tienen que revisar las partes, ¿no? Importante. Esto es, acá hay el aparato fonador, ojo, no es esto, ¿eh? Incluso esta es una tarea más amplia, a buscar, investigar algo más, porque acá solamente aparece hasta donde está la glótida, la laringe, ¿no? La parte inferior, digamos, acá del cuello. Pero falta ahí los pulmones, la tráquea, ¿no? Que también es parte donde se va a aspirar y luego expirar para la pronunciación de los sonidos. Esta es una parte importante, en todo caso, jóvenes. Hasta acá hemos visto lo que concierne básicamente a los sonidos vocálicos.
El tema de los sonidos consonánticos también es otro que vamos a continuar la próxima clase y espero pues que también sea como este tema que estamos viendo, ¿no? Importante, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y espero que haya sido